Vamos a ir a la palabra. Saben que hoy a la mañana Ernesto predicó un mensaje precioso sobre la salvación y la vida eterna, que realmente es la fundación, el fundamento de todo lo que nosotros hacemos. Ahora yo quiero edificar sobre eso y hablarles un poquito de qué es la vida eterna verdaderamente. Porque mucha gente asocia la vida eterna con la vida después de la muerte, ¿no? O lo que viene en el futuro por mucho tiempo, pero que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo acá. Y yo pienso que mi vida eterna ya empezó, y la tuya también, ¿eh? Has de decir que está al lado tuyo, tu vida eterna ya empezó. Porque ¿qué es la vida eterna en realidad? Ustedes conocen la palabra en Juan 17, versículo 3, que dice, esto es Jesús orando por sus discípulos, pidiéndole al Padre por ellos antes de ser crucificado. Dice esto, Juan 17, 3, y esta es la vida eterna, que es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna tiene que ver no tanto con una vida después de la muerte, sino con una vida significativa. Una vida que tiene sentido. Y una vida que tiene sentido solamente puede tener sentido cuando yo conozco a Dios. Entonces el conocimiento de Dios, el conocer a Dios verdaderamente, es el tema que realmente empieza a hacer un cambio en nuestras vidas, ¿no? Porque cuando uno conoce a Dios, la cosa verdaderamente empieza a cambiar. Decirle al otro vecino, al que no le hablaste, decirle, cuando conozcas verdaderamente a Dios, la cosa cambia. Y vos decirle que te recontra, porque yo ya lo conozco. Así que, ¿qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Cuáles son las cosas involucradas en el conocimiento de Dios? ¿Cuáles son las actividades que yo tengo que hacer para conocer a Dios? Algunos dicen leer la Biblia, otros dicen orar más, otros dicen ir al culto, otros dicen ver prédicas por internet, qué sé yo. Hay como, ¿no? Hay como opiniones muy variadas y yo creo que todo eso que hablamos está bien, pero Deuteronomio 7, versículo 9, describe muy bien qué es el conocimiento de Dios, y esto es palabra de Dios a su pueblo, el pueblo de Israel, y a nosotros por consiguiente, puesto que en Cristo estamos en Abraham. Y nos dice lo siguiente, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Podríamos cerrar e irnos, ¿no? Permitime, Señor, jactarme de mi condición. Yo soy polvo. Del polvo vengo, al polvo voy. Nada traje a este mundo, nada me voy a llevar. Pero Dios es Dios. Es una posición de humildad, ¿no? Él es Dios, yo no. Tengo mis opiniones, pero las de Él valen, las mías no. Cuando mi opinión es contraria a la opinión de Dios, siempre gana la de Dios. Y ese proceso se llama obediencia. Implica que yo estoy en desacuerdo. Implica que yo no estoy de acuerdo con lo que Dios dice, pero sin embargo me someto en humillación y lo sigo y pienso que su voluntad es agradable y perfecta. Entonces dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Decía que está al lado tuyo, es fiel, Dios es fiel. Dios es fiel, no te va a fallar, nunca te falló y no te va a fallar ahora. No te va a fallar Dios. Dios es fiel. Y después dice que guarda el pacto. Vamos a hablar sobre el pacto ahora. Grabémoslo en la mente, el pacto, en el corazón, el pacto. Andás con Dios en pacto. Es importante saber eso, ¿no? Hay un pacto en el medio. Vos estás en un pacto. Que guarda el pacto y la misericordia. La misericordia, qué palabra, ¿no? Misericordia, a veces la hablamos tan así, pero fíjense que la misericordia es la tecnología que las otras religiones no tienen. Ninguna religión del mundo tiene misericordia. Si vos pensás, no existe en ningún otro lado.
Incluso en la ley mosaica y en la religión judía no hay misericordia. Sí hay algunas cosas en la ley que implican misericordia. Dios le quiso enseñar al pueblo misericordia, pero la verdad que si uno ve el judaísmo ortodoxo, todo es venganza. Y perdonen que lo diga así, pero todo es venganza. Y lo mismo con los musulmanes. No hay mucha otra diferencia. Bueno, creen en otro Dios que no es el nuestro, pero más allá de eso, van al culto, en la mezquita, oran, ayunan, tienen momentos de oración, momentos de congregación. Uno diría, son tan más comprometidos que nosotros, pero no hay misericordia, ¿no? Hay que matar al infiel. Y alguno dirá, no, eso no es el verdadero Islam. Y es verdad, hay un debate sobre eso, probablemente no sea algo que todo el Islam hace, pero si uno lee el Corán en determinados lugares, se llama matar al infiel. Entonces, no podemos negar eso. Con lo cual, cuando habla de misericordia, hace misericordia. La misericordia es un tema importantísimo. Todos nosotros estaríamos consumidos, porque Dios es fuego consumidor, si la misericordia de Dios no se hubiera alcanzado. Si Dios no hubiera tenido de vos misericordia, hoy tendrías una guillotina sobre la cabeza que estaría esperando para caer en el día del juicio. Y sin embargo, estás libre de pecado. Tus pecados están perdonados, esas son las buenas noticias. Y vos decís, no, pero pará. ¿Cómo sé que mis pecados están perdonados? Bueno, si te arrepentiste, tus pecados están perdonados, porque Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Con lo cual, amén, así es. Hay que dar... Escuchen, uno está acostumbrado, viene acá, viene a la iglesia, todo el tiempo se habla de los pecados perdonados, pero la verdad es que si uno ve por qué la gente se suicida, por ejemplo, y porque muchas veces no puede cargar la mochila de la culpa que tiene. Esa tecnología es la tecnología sanadora de Dios. Perdonen que le digo tecnología, no me sale otra palabra. Pero es lo que Dios puso, ¿no?, entre nosotros y Él para que reconectarnos a Él. Y no es menor. Así que Dios es Dios. Es Dios fiel. Y lo tenemos que conocer. Que guarda el pacto y la misericordia a quienes, a los que le aman. Y guardan sus mandamientos. O sea que hay que hacer para recibir el pacto y la misericordia, amarlo y guardar sus mandamientos. Es bien simple, ¿no? Amarlo tiene que ver con búsqueda y guardar sus mandamientos tiene que ver con obediencia. Es el combo perfecto. Decirle que está al lado tuyo, es el combo perfecto. Mucha gente lo busca, pero no guarda sus mandamientos. ¿No? ¿Cuál es el peligro de eso? Y que uno cree, la mayoría de la gente cree que porque busca a Dios, Dios va a mantener el pacto. Pero la búsqueda de Dios no garantiza. A ver, ¿la salvación necesita alguna obra? A ver, ¿quién sabe? ¿Necesitamos alguna obra para ser salvos? Es no por obras, ¿verdad? Para que nadie se gloríe, sino que es por fe, es por gracia, por medio de la fe. O sea que lo único que tengo que hacer es creer. Es gratuita, no tengo que hacer nada. Ahora, eso es para conocer a Dios, para reconectarme con Él, es para realmente no ir al infierno, para no morir la muerte segunda, la muerte eterna, para todo eso. Pero ahora, si vos querés reencaminar tu camino, valga la redundancia, si querés volver a tener una vida próspera en la tierra y querés andar en pacto verdaderamente, Dios pide una cosa, que guardes sus mandamientos, que obedezcas a Dios. Y yo creo que este es el asunto más grande en el cual el pueblo de Dios está confundido. Mucha gente dice, no, pero yo esto me puedo permitir esto, yo puedo hacer esto, igual Dios me perdona. Sí, claro, Dios te perdona, por supuesto. Ahora, ¿no quiere decir dos cosas? ¿Que el pecado no tenga consecuencias? Hay gente convertida a Dios que tiene una vida intachable, santa,
sin mancha, increíble, yo los veo y de repente siguen viviendo cosas que hicieron hace 20 años. ¿Por qué? Porque el pecado tuvo una consecuencia. Entonces el pecado tiene consecuencias, no los podés evitar. Entonces, si uno quiere vivir una vida no solamente eterna, sino también próspera aquí en la tierra, en este mundo, tiene que guardar sus mandamientos. Y este es el punto de esto que acabamos de leer. Así que la promesa es que Dios es fiel, por un lado, y que Dios se acuerda del pacto y de su misericordia. Ahora, no hay forma de caminar con Dios si no entendemos el pacto. Decía que está al lado tuyo, tenemos que entender el pacto. A ver, y quiero preguntarles, para que participen un poco a la clase, ¿qué es necesario en un pacto? ¿Qué es un pacto? Es un compromiso, muy bien, ¿qué más? Un acuerdo, muy bien. ¿Entre cuántas partes? 2 partes. ¿Y esas partes quiénes pueden ser? 2 personas, David y Jonatán, por ejemplo, hicieron un pacto, o un pacto entre Dios y una persona. Estamos hablando de ese tipo de pacto. Un pacto que tiene, por ejemplo, un iniciador, que es siempre Dios. Sepan eso, Dios es el que inicia los pactos, suele ser el quien establece los pactos en la Biblia, y con un propósito específico. Hay un pacto de salvación en Cristo, hay un pacto de bendición en Abraham, hay un pacto de protección en Moisés. O sea, hay pactos que Dios ha hecho con los hombres. Este pacto tiene condiciones. ¿Qué son las condiciones? Los dos tienen que cumplir. Las 2 partes tienen que cumplir. Escuchen, porque es importante entender. Porque yo les pregunto una cosa. Imagínense, vamos a poner un ejemplo malo, porque yo siempre pongo ejemplos malísimos. Y el ejemplo es hasta medio tonto, pero vamos a poner el ejemplo. Yo tengo un comercio acá, enfrente. Y hay una banda que viene y roba a todos los comerciantes todas las semanas, ¿no? Y acá en la esquina vive un mafioso. Y yo voy y le digo, ¿me protegerías? El tipo me dice, sí, pero ¿sabes qué? Me tenés que pagar todas las semanas 10.000 pesos. Yo te protejo, no te van a robar más. Entonces yo, primera semana no le pago. No pasa nada. Digo, mirá, no me robaron. El mafioso me está protegiendo. Segunda semana, no le pagué, me olvidé y no pasó nada. No me robaron tampoco. Pero viene la tercera semana y me robaron. Y voy al mafioso y le digo, ¿cómo? ¿Cómo me robaron? ¿No era que me ibas a proteger? ¿Qué me va a decir el mafioso? ¿Vos no me ibas a pagar? Y yo quiero nada más dejarles esto como ejemplo para que ustedes entiendan que nosotros hay cosas que le pedimos a Dios y que realmente a veces, estando en pacto, como nosotros no cumplimos nuestra parte, no estamos en condición de pedirlas. Yo sé que algunos se están quedando, y lo de Ernesto ahí, porque hay una incondicionalidad de algunos pactos. O sea, hay una incondicionalidad del pacto, por ejemplo, de salvación. Pero el pacto de bendición en la tierra es condicional absolutamente. Condicional absolutamente. Dios te pide tu parte. ¿Cuál es tu parte? Lo que está diciendo acá, guardar sus mandamientos. ¿Cuál es tu parte? Es ponerlo a Dios en primer lugar, amarlo a Dios. O sea, muchos de nosotros estamos desesperados por la añadidura. Hemos puesto, a ver, y cuando digo añadidura, ¿ustedes saben de qué hablo? Pues todos son gente cristiana de años. Yo los miro y sé que todos son de años, Y todos estamos desesperados por la añadidura, que me vaya bien, que en el trabajo me vaya bien, que Dios me bendiga, que mi familia esté bien, que yo tenga, ¿no? Y está bien ocuparse de todas esas cosas. Tiene sentido. Ahora, estoy preocupado por la añadidura y a veces no hago lo primero. Entonces, la palabra que dice, buscá primeramente, eso es un pacto que está haciendo Dios por medio de la palabra. Mateo 6, dice, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí viene la añadidura. Ahora, si vos buscas la añadidura, ¿qué pasa? Buscas la añadidura, no el reino de Dios, buscas la añadidura. ¿Qué pasa? Eso implica que vos tenés tus prioridades desajustadas. Por lo cual, Dios, ese pacto, no lo va a cumplir. O sea, la añadidura no la vas a tener,
Vos buscás la añadidura, no vas a tener la añadidura, porque si no diría, buscá la añadidura y yo te la daré. Pero no dice eso, dice, buscá primeramente el reino de Dios y no te preocupes porque no te va a faltar nada. Ese es el pacto. Ahora, vos buscás la añadidura y perdés por dos lados. Primero, no tenés la añadidura y por supuesto no tenés el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el problema, y yo creo que es un problema de la iglesia pop, y cuando digo la iglesia pop estoy hablando de lo que ha pasado en la iglesia últimamente, que durante mucho tiempo, a medida que la iglesia se ha puesto multitudinaria y que han empezado a ver lugares en donde la gente va y es importante el número, se ha empezado a dejar de hablar de algunas cosas que son importantes. ¿Por qué? Porque los pastores ya no quieren hablar de pecado porque la gente se ofende y se va. Ahora, vos no sos de los que se ofende y se va, ¿verdad? Si no te hubieras ido ya. No, pero a la gente no le gusta. La gente quiere hablar de otras cosas. ¿Por qué? Porque todos sabemos que somos pecadores. Todos sabemos que tenemos cosas que cambiar. Pero eso es una buena noticia, ¿sabes por qué? Porque si vos no tuvieras algo que cambiar, probablemente no estarías más acá porque Dios hubiera terminado con vos. Si todavía estás en este mundo y estás viviendo, es porque todavía tenés esperanza. Esperanza de cambio, esperanza de transformación. El Señor te va a transformar de gloria en gloria y el Señor quiere seguir con vos. Llegaste hasta acá, tu pregunta debería ser, Señor, ¿qué más me falta? Y mi pregunta es la misma. Señor, ¿qué más me falta? Llegué hasta acá, he avanzado un montón, pero sé que me falta mucho todavía. ¿Qué más me falta? Y el Señor ahí te va a contar en qué más tenés que ser transformado. Ahora hay algunos que dicen, bueno, pero yo no quiero, esto no lo puedo entregar, no puedo. Y yo te digo, esa es la última prueba. Esa es la última prueba en el sentido, es la prueba máxima, la prueba final. Podés entregar todo, podés ser como Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué entregó Abraham? A su hijo, ¿verdad? Podés ser como Dios. Fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué entregó Dios? A su hijo. Algo bueno. A vos Dios te pide que entregues ¿qué? Pecado, algo malo. ¿No podés entregarlo por Dios? No, entonces yo creo que esa es la prueba final. Estamos dispuestos a hacer algo que no tenemos ganas de hacer, que pensamos que no lo podemos hacer, pensamos que no lo podemos dejar. Y yo sé que le estoy hablando a alguien acá. Quizás es una adicción que tenés, capaz que es algo que has puesto en el lugar de Dios, el trabajo, toda la idolatría es pecado, capaz que es avaricia, capaz que puede ser cualquier cosa, todos tenemos algo. Escuchen, levanten la mano acá los que son pecadores. Bien, hay unción de honestidad, muy bien. Somos todos pecadores, todos menos ella, muy bien. No, una vez dije esto hace 12 años y vino un tipo, no lo conocía yo, pero me vino a pegar una piña, me quería pegar. Porque yo había dicho eso y el tipo decía, yo no soy pecador, escuchame, yo soy justificado por la sangre de Cristo. Y me quería boxear. Yo le dije, bueno, pero lee la primera carta de Juan. Lee la primera carta de Juan. Ahí lo que dice básicamente es que si vos decís que no pecás, estás mintiendo. O sea, somos pecadores, sí, delante de Dios estamos justificados, pero eso no quiere decir que no nos santifiquemos. La palabra, ¿saben lo que dice? El que se está santificando, santifíquese todavía, y el impío sea aún más impío. Cada uno en su camino. ¿Cuántos están como yo en un camino de santificación progresiva? Levantá la mano, no tengas miedo, levantá la mano. Estamos en un camino de santificación, que Dios vea esa mano. Estamos en un camino de santificación progresiva. No somos perfectos, pero vamos adelantando. No somos de los que vuelven atrás. No somos de los que van atrás, vamos adelante. Y vamos adelante en un camino de santificación cada vez mayor. Porque el justo es como la aurora. El justo es como el amanecer. El sol va yendo cada vez más al cenit. Y el justo va brillando cada vez más. Y la luz del justo se hace cada vez más potente. Y yo te digo, vos no sos la misma persona que eras hace 5 años. Ni hace 10. Y no vas a ser la misma persona dentro de 10 años. Dentro de 10 años vas a ser una persona 100 veces mejor para Dios. ¿Y lo tenés que hacer para agradarle? No. El amor de Dios no tiene nada que ver con eso. Lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque eso atrae bendición. Porque el pacto de la bendición es condicional. Así que y condicional a la fe.
Y yo sé que muchos me van a decir, bueno, pero el pacto con Abraham fue: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Y dice que no pudiendo Dios jurar por otro mayor, porque no había, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. O sea que ahí parece una bendición incondicional. Y vos decís, bueno, y es por fe, y es verdad. Si lo crees, lo tenés, lo digo siempre, si lo crees, lo tenés. Ahora, si vos das vuelta a esa moneda, la otra cara de la moneda es las obras. Y cuando hablamos de obras, no estamos hablando de obras de caridad, hermanos. No estamos hablando de salir a darle a los pobres, ¿me entienden? Cuando hablamos de las obras, cuando decimos que la fe sin obras es muerta, y el apóstol Santiago es bastante duro al respecto, lo que está diciendo el apóstol Santiago es que vos no podés decir tengo fe, pero no tengo obras de santificación. No podés decirlo. No es verdad. Porque si vos tenés fe, tenés obras. Mostrame tu fe sin obras y te voy a decir que en realidad no es verdad que tenés fe. Porque la fe siempre tiene una intención santificadora del Señor. El Señor siempre quiere hacer eso. Ahora, ¿qué más tenían los pactos? Una señal o un símbolo. Por ejemplo, el pacto con Noé, el pacto de Dios con Noé, fue un pacto de misericordia. Un pacto en donde Dios le dijo: nunca más voy a inundar la tierra. ¿Cuál fue la señal? El arco iris, muy bien. Ustedes saben la Biblia. Acuérdense, después hubo un pacto con Abraham. ¿Cuál fue el símbolo? Un animal cortado a la mitad, ¿se acuerdan? Y bueno, eso fue lo que Dios hizo en el momento del juramento. El pacto mosaico, en donde Dios le da la ley a Israel, que es bendición condicionada a obediencia, porque parece que nosotros invalidáramos eso completamente, ¿no? Y yo creo que la Biblia hay que entenderla como un todo. No podemos decir, bueno, esto no corre más. No, esto corre, pero tiene su cumplimiento en Cristo, que es distinto. Entonces, si tiene su cumplimiento en Cristo, quiere decir que todavía Dios está mirando a ver si le obedecemos o no le obedecemos. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Ustedes qué creen? Los desafío. Alguien que me diga, ¿por qué Dios quiere? ¿Por qué Dios está interesado en que nosotros le obedezcamos? Negar la carne. Negar la carne, no me gustó tu respuesta, hermano. ¿Qué más? Que lo reconocemos, sí, más o menos. Para cumplir el propósito, más o menos. Por obediencia, más o menos, sí. Dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos. Porque dice que si lo amamos, guardamos sus mandamientos, sí. Pero, escuchen, es por nuestro bien. Dios quiere que lo obedezcas por tu bien. ¿Sabes cómo? ¿Sabes, por ejemplo? A ver, Dios es Padre, primeramente, ¿no? Acá dice eso. Dice que Dios es Dios. Y como Dios es Padre. Y un padre que no corrige a sus hijos, ¿qué cría? Monstruos, muy bien, esa palabra, me gustó. Monstruos. No, ahora vi una serie en Netflix, mira el pastor. Una serie en Netflix que se llama Adolescencia. ¿La vieron? Terrible, ¿no? El chico un monstruo. El padre, no se las voy a dar el spoiler, pero sí se los voy a dar. El padre se pregunta qué hicimos mal y reconoce que no lo corrigió. Es bíblico, hay que corregir a los hijos. Si ustedes vieran los problemas que tuve yo por corregir a mis hijos, todo el mundo me decía, a los chicos no les puedo... No lo puedo dejar hacer lo que quiere hacer, porque si lo dejo hacer lo que quiere hacer, estoy criando un monstruo. Entonces, Dios no te va a dejar ir por un camino donde te termines en la nada misma. Si vos estás yendo por la colectora, a ver, vos estás yendo por la colectora, ¿qué hay en la colectora? Lomo de burro, muy bien. Puedes hasta romper el auto si querés ir rápido. Dios no quiere que vayas por la colectora, quiere que vayas por la autopista. Para ir por la autopista, ¿qué tenés que hacer? Pagar peaje, muy bien. Entonces Dios te mete en la autopista y pagás el peaje como un duque. ¿El peaje qué es? Obediencia, el precio es obediencia. Es la voluntad de Dios contra mi voluntad. ¿Cuál gana? La voluntad de Dios. Y ese es el precio. Me humillo. Por eso la palabra dice acá, cuando lo hablamos recién, que es
Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y acá sumo hasta 1000 generaciones. Deuteronomio 7:9. Hasta 1000 generaciones. ¿Saben lo que quiere decir hasta 1000 generaciones? Quiere decir que Él empieza... Mira, te lo voy a graficar así. Vos ibas caminando para allá, ¿no? Para acá ibas en bajada y atrás tuyo había un tipo con cuernitos que te iba empujando porque no te quería frenar, quería que vos corrieras para allá. Pero un día Dios te tocó la espalda, así, y vos te diste vuelta y te arrepentiste. Y este tipo que te venía empujando para allá, lo tuviste enfrente. Y ahí lo empezaste a enfrentar. Pero cuando vos lo empezaste a enfrentar, todos los que vienen atrás tuyo, que son tu familia, hasta 1000 generaciones, empiezan a tener un escudo. Ese escudo sos vos, con Dios. Ese escudo es tu intención de darte vuelta porque obedeciste a Dios. No lo hiciste por tus propias obras, porque Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que te dio las fuerzas para hacerlo, pero vos te diste vuelta y sos un escudo para las generaciones que vienen atrás. Por eso ahí se terminan ¿qué cosas? Maldiciones generacionales. Ahí se terminan ¿qué cosas? Pecado que corre en la familia. ¿Qué son maldiciones generacionales, por ejemplo? Padre alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico, bisnieto alcohólico. Padre golpeador, hijo golpeador. Padre abusador, hijo abusador, nieto abusador, ¿no? Y todas las cosas. Enfermedad, madre con cáncer, hija con cáncer. Todo eso se rompió. Todo eso se rompió en Cristo. Vos sos el escudo. ¿Por qué? Porque Dios es tu escudo. O sea, pero vos sos la persona que con el escudo de Dios, porque, a ver, esto lo digo siempre y para mí hoy es un día de aclarar los tantos en algunas cosas. Nosotros a veces le pedimos a Dios, decimos, el Dios de los imposibles, ¿no? Yo creo en el Dios de los imposibles. Sí, decís bien. Yo creo en el Dios de los imposibles también. Ahora, cuando hay cosas posibles, las tengo que hacer yo, no Dios. Si Dios es el Dios de los imposibles, ¿a vos qué te pide? Lo posible. Y parece tan de perogrullo, tan simple, pero sin embargo yo veo tanta gente que está en su casa esperando, por ejemplo, que Dios le mande un trabajo del cielo. Digo, ¿cómo Dios te va a dar? No, pero es que yo necesito un milagro. Sí, pero Dios no va a hacer el milagro hasta que vos no salgas de tu casa y empieces a buscar trabajo. Dios te va a abrir la puerta, pero Dios espera que vos hagas la parte posible. Él no te puede sacar de la cama y hacerte levitar hasta un trabajo y que de repente te abran la puerta y te diga un Papá Noel azul, te haga entrar y te pongan... No va a pasar. Eso es misticismo, no va a pasar. Tenés que salir y buscar trabajo. Entonces vos tenés que hacer lo posible. ¿Y Dios qué va a hacer? Lo imposible. Así que, escuchen, Dios guarda el pacto y el pacto, quiero hacer... Un minuto les hablé del pacto con Abraham, el pacto con Noé, el pacto con Moisés. Hay un pacto davídico, el pacto de David, y hay un nuevo pacto. ¿Saben cuál es el nuevo pacto? Jesús trae salvación a través de su sacrificio y genera sanidad y vida eterna. Ahora, la sanidad y la vida eterna están dadas. Decirle, vos tenés tu sanidad está dada. Es más, te digo, Argentina está redimida para el Señor ya. Está hecho, porque Jesús lo hizo y dijo, consumado es. O sea, la humanidad está redimida, Argentina está redimida, vos estás redimido. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que saberlo primero y tengo que reclamarlo y caminar en eso. ¿Y cómo camino yo en eso? ¿Cómo lo reclamo eso? Y me muevo de una forma como Dios me pida que yo me mueva. O sea, yo para reclamar una promesa, lo que tengo que hacer es caminar como que ya la tengo. ¿Se entiende? María está mirando el teléfono, no está bien eso. No lo quería decir. Soy como el profesor malo, ¿no? Pero escuchen, yo tengo una promesa. Dios me la dio. Ahora, una cosa es tenerla y saber que la tengo, otra cosa es caminar en eso. Caminar en eso quiere decir que yo ya
camino en la promesa, sé que la tengo y camino. ¿Y cómo caminaría? A ver, si yo sé que soy ladrón, ¿qué hago? Salgo y robo, ¿verdad? Porque me concibo ladrón. Es mentira eso de que la oportunidad hace al ladrón o que la ocasión hace al ladrón. Es mentira. El ladrón es alguien que se concibe ladrón y por eso roba. Por eso es tan importante la identidad. Ahora, si yo soy un redimido de Dios y soy un santo, no porque no peque más, sino porque Dios me llama santo, porque me ha justificado por la sangre del Cordero y me ve santo. Entonces, ¿cómo voy a caminar yo? Como un santo, en santidad. Y cuando yo camino como un santo, empiezo a atraigo buenas cosas. Porque te digo algo, cuando uno hace el bien vuelve. Cuando vos das, recibirás. Dad, dice la palabra, y se os dará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, ¿qué hacemos? Damos. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces damos buenas cosas y volveremos cantando, con las gavillas llenas. Porque ¿saben qué? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y no importa, no te canses de hacer el bien, dice la palabra, porque si vos te cansás y no desmayás, va a haber un momento en que vas a sembrar y verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, acá, no en la eternidad, no afuera, no en el más allá, no cuando haya cielo nuevo y tierra nueva, ahí la verás también y verás a Dios tal como es, la gran promesa. Pero no tenés que esperar hasta ese momento, vas a empezar a ver la bondad acá. Por eso Dios dijo esto, dijo: no conozco a nadie que no haya dejado padres, madres, hijos, hijas, tierras, por mi causa, por mi nombre, y no reciba 100 veces más aquí en esta tierra y en la que viene, ¿no? Por eso Él dijo acá, o sea, no tenés que esperar hasta ese momento, podés empezar acá, pero la clave es, de nuevo, dos cosas: búsqueda y obediencia. Búsqueda y obediencia, lo vimos hoy en la palabra, porque Dios guarda el pacto en la obediencia y muestra su misericordia en la búsqueda. Búsqueda y obediencia. Hay algunos que solamente buscan y no obedecen. ¿Cómo son llamados esos? ¿Cómo son? Desobedientes. Hijos de desobediencia. Dios un montón de veces se refiere a esa gente. Por ejemplo, Isaías 58 les dice: ¿por qué ustedes? Les voy a parafrasear Isaías 58. El otro día justo lo estaba leyendo. Dice: ¿por qué ustedes se acercan a mí y me dicen: oramos, ayunamos, hicimos todo esto y vos no nos contestaste? Dice: ¿por qué me preguntan: mis oraciones no se levantan del suelo? ¿Por qué me dicen eso? Y dice: ¿saben por qué? Porque ustedes levantan el dedo opresor y el puño inicuo contra sus trabajadores. Ustedes hacen el mal. Ustedes no obedecen a Dios. Entonces, hay gente que busca, pero no hace el bien. ¿Qué pasa con eso? La búsqueda es inútil. Dios está diciendo a sí mismo: tus oraciones no se levantan del piso. Esto es lo mismo, volviendo al Dios Padre, que si un hijo mío viene y me dice: papá, comprame un monopatín, pero no hizo los deberes, pero no estudió, pero no se portó mal, tiró la comida, hizo un berrinche. Yo no puedo premiar ese tipo porque ¿qué estaría haciendo si yo premio ese tipo de conducta? Monstruo, ¿verdad? Monstruo, es la palabra que quedó en el culto. Monstruo, claro, creí un monstruo. ¿Por qué? Porque estoy premiando algo que le va a hacer mal a él. Y yo lo amo a él. Yo lo amo a mi hijo. Y quiero que él sea lo mejor que pueda hacer. Quiero que le vaya bien en la vida, pero veo que por ese camino no le está haciendo bien. Por lo cual yo no puedo premiar ninguna de esas conductas. Y nosotros tenemos que entender nuestra relación con Dios de la misma manera. Él no puede premiar ninguna cosa que vaya contra lo que Él pide. Entonces vamos a un camino en donde nuestras oraciones no se levantan del piso. Estamos orando y nuestras oraciones quedaron en el piso. Es una imagen interesante. Esa imagen es de Isaías 58. Tus oraciones no se levantan del piso. Vos orás pero no tiene efecto. Isaías 59 dice lo mismo. Dice:
No es que mi mano se haya cortado, dice el Señor. No es que mi oído se haya agravado, Isaías 59:1. Sino es que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y nosotros siempre decimos, bueno, eso era el pecado antes y ahora. No. Siempre que yo estoy pecando, estoy haciendo división con Dios. La única tecnología que puede cambiar eso es la misericordia. Por eso el camino del hombre es un camino que se recorre de rodillas. Yo a veces veo que me miran, pido perdón por nuestros pecados, acá, y veo que hay gente que me mira diciendo, ¿qué pecado tendrá el pastor que está pidiendo perdón? ¿No? Suspicacia, ¿no? ¿Por qué pide perdón? No, pido perdón porque quiero que todos pidamos perdón. No, pero ya Dios me perdonó. No. Si nos arrepentimos, Él es fiel y justo. Eso no es para el día de la salvación, eso es para todos los días. Mirá, dice la palabra en Miqueas 6:6. Dice, 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente, escuchen, hacer justicia. ¿Qué quiere decir hacer justicia? Algunos dicen, no, la justicia de Cristo. No, que vos hagas justicia. Hacer justicia. ¿Y qué más? Amar misericordia. ¿Qué quiere decir? Perdonar a los otros. ¿Por qué? Porque si perdonad y seréis perdonados, ¿no? O sea, es raro que Dios no lo diga al revés, que diga, sois perdonados, por tanto perdonad. No, Él dice, perdonad y seréis perdonados. O sea, quiere que amemos misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos pide que nosotros andemos en esa misericordia. Y la misericordia es una tecnología que funciona así. Vos no podés dar de lo cual no estás lleno. No podés dar aquello de lo cual no estás lleno. Vos, para poder dar misericordia, tenés que haber recibido la misericordia de Dios. Mucha gente no puede perdonar porque no se siente perdonada y porque no ha pedido perdón. Por eso a veces nosotros decimos, che, pero qué bueno, yo me arrepentí en el año 1983, estaba en el culto y de repente me arrodillé y lloré 3 lágrimas de cocodrilo y el Señor me salvó. Y ahí terminó mi arrepentimiento, ¿no? Y nunca más me arrepentí. Y yo te digo, el arrepentimiento, yo sé que acá todos nos arrepentimos muchas veces, ¿no? Pero como me dice María siempre a mí, porque me lo dice a mí, ¿qué dijo Dios? Vete y no peques más, me dice. ¿No? Ve y no peques más. Así que oramos, nos arrepentimos y arrepentir. ¿Sabes lo que quiere decir arrepentirte? Arrepentirte es metanoia, es la palabra que quiere decir cambiar la mente. ¿Cambiar la mente qué quiere decir? Que no es que yo tiro unas lágrimas de cocodrilo ahí delante de Dios y después hago lo mismo al otro día. Arrepentimiento real es que yo iba caminando para allá y un día Dios me tocó acá y yo cambié para allá y empecé a caminar para el otro lado, 180 grados. Quiere decir que lo que hacía antes no lo hago más. Y todos nosotros fallamos en eso, yo lo sé. Todos nosotros tenemos cosas que tenemos que entregar, todos tenemos cosas que estamos guardando en nuestro corazón que Dios quiere que hoy le abramos. Y yo sé que hoy va a ser un día de arrepentimiento acá. Porque todos nosotros necesitamos mejorar en esto. ¿Saben por qué? Porque nuestras vidas necesitan mejorar. Y no hay forma que nuestras vidas mejoren si nosotros no recibimos la misericordia de Dios y no cambiamos y no obedecemos. Pues son dos partes de lo mismo. No hay forma que recibamos realmente bendición si no estamos haciendo lo que Dios nos dice que hagamos. Si no lo hacemos, es todo metal que resuena, címbalo que retiñe. No hay amor por Dios. ¿Qué es volver al primer amor? Jesús lo dijo bien claramente. Dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Todos lo saben. Todos lo sabemos. Jesús lo dijo. Ahora, la vida del cristiano es eso, arrepentimiento constante, caminar de rodillas. Mira, te lo pongo de esta forma. La colectora era ir corriendo. La autopista es ir de rodillas. No tenés lomo de burro, pero vas de rodillas. Y en el peaje está lleno de vidrios. Es un camino, escuchen, es un camino doloroso, pero ojo, el dolor no es lo mismo que la depresión y el dolor no es lo mismo que el sufrimiento.
Que tengas dolor no quiere decir nada. Vos podés aprender a manejar el dolor. Podés tener una tolerancia mayor al dolor. A mí, si ustedes me preguntan, ¿qué te está enseñando Dios en este tiempo a vos? A vos, Felipe, ¿qué te está enseñando Dios? A tener una tolerancia mayor al dolor. A que las emociones negativas no me manejen. A que si viene un pensamiento catastrófico, lo cambio por otro pensamiento. Bueno. Que si viene un sentimiento de que... Porque el diablo nos va a tratar de venir a hablar de todo lo que estamos haciendo mal y todo lo que anda mal y todo lo que puede salir mal. Y que si necesito renovar mi mente, la renuevo con la Biblia y no con redes sociales, ¿no? Ni nada de eso. Eso me está hablando Dios. Mayor tolerancia al dolor. Y mayor tolerancia al dolor está buenísimo. ¿Saben por qué? Porque en esta vida, en este mundo, Jesús lo dijo, tendréis aflicción. Pero confíen en mí, porque yo he vencido al mundo, dijo. Así es. Ahora, hermanos, escuchen. Así que arrepentíos, dice, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Hechos 3:19, si lo podemos poner en la pantalla. Dice, así que arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántos necesitan eso? Tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que antes os fue anunciado. Ahora, ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? ¿Saben qué pasa? Los demonios se van. Hay algo que el infierno no puede tolerar, es la misericordia. El infierno se va cuando hay misericordia. ¿Saben por qué sé esto yo? Me lo reveló Dios. ¿Saben cómo? Los episodios más fuertes de manifestaciones que yo he visto de demonios son cuando en un momento de ministración le pido a una persona que le pida perdón a Dios por un tema. En el momento en que él empieza a pedirle perdón a Dios, me acuerdo una vez que estábamos, ¿te acordás, María? Estábamos con una pareja de gente que estábamos ministrando hace años y de repente era un matrimonio y se habían herido tremendamente y les dijimos a los dos, tienen que pedirse perdón, pídanse perdón. Bien simple, ¿no? Y ella le pidió perdón a él y él empezó a pedir perdón y de repente empezó como a tartamudear y de repente cayó al piso y se empezó a dar la cabeza contra la pared y empezó a salir sangre. ¿Te acordás lo que era? O sea, y una manifestación terrible, un demonio que no quería, o sea, el demonio no pudo permanecer y ese chico nosotros no sabíamos qué hacer porque realmente, o sea, en el momento que tratar de hacer volverlo, porque uno no puede hablarle a un demonio, uno tiene que hacer volver a la persona, en el momento, y no podíamos hacer volver al tipo porque estaba en una situación, porque el demonio no quería salir pero no pudo resistir. El demonio no quiere manifestarse, no quiere mostrarse. Pero lo que quiere es estar invisible, pero manipulando a la persona. Entonces, cuando la persona se arrepiente, el demonio no puede quedarse, se tiene que ir. Por eso, si vos sentís que la lucha no es con carne y sangre, sino es contra principados, potestades, huestes de maldad, todo lo que sabemos. Si sabés que la lucha es contra un mundo espiritual de maldad y querés hacer algo bueno contra eso, un acto de guerra contra eso, arrepentimiento es la forma. Yo sé que nunca lo vimos así, pero es la forma. Así que, escuchen, arrepentimiento trae fin de las maldiciones generacionales, fin de la maldición en la tierra, inicio de un camino recto. Estamos orando últimamente para que el Señor renueve un espíritu recto delante de nosotros, dentro de nosotros, por un corazón recto y puro. Eso va a hacer que todo te vaya bien. Porque te digo, la prosperidad del creyente depende de que uno esté arrepentido, santificándose y buscando a Dios. Nada más. Eso es lo que pide Dios. No pide mucho Dios. Pero si nosotros obedecemos y no lo buscamos, ¿el riesgo cuál es? La autojustificación, el fariseísmo.
el legalismo. La gente que se santifica solamente y no busca al Señor y ya no le importa. Lo único que hace es obedecer a la ley y juzgar a los demás. Fariseísmo. Pero si no lo obedecemos a Dios y lo buscamos, tampoco vamos a ningún lado. El Señor quiere las dos cosas. Son dos caras de una misma moneda. Fe y obediencia. O sea, ¿a quiénes guarda el pacto y la misericordia? Leímos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Aprendimos eso hoy, ¿no? ¿Qué era lo que generaba la maldición? El pecado. Ahora Dios pide una cosa: no te enfríes. No te enfríes. Yo sé que esto es para alguien. No te enfríes. Capaz que venís de un tiempo de frialdad. Estás en un momento de frialdad. El Señor hoy te llama de nuevo a volver a Él. No podés volver por obras de santidad. No podés volver. Así no volvés. Tenés que volver en búsqueda. Empieza con arrepentimiento, pero tenés que volver en búsqueda. El Señor quiere prender algo nuevo en tu corazón y que vuelvas a las primeras obras, que vuelvas al amor. El Señor quiere eso.